Subí un vídeo hace tiempo de la biografía del Imperio Napoleónico sobre Napoleón. En este vídeo voy a centrarme en cómo fue la figura del estratega, es decir, el personaje, en la cual, bueno, pues cómo llevó a cabo las batallas durante las guerras napoleónicas. Napoleón Bonaparte nació en Ajaccio, en Córcega, siguió la carrera militar en Brienne y en París, y en 1785 recibió la graduación de subteniente, que fue en la capital eh, francesa. La carrera militar de Napoleón fue fulgurante. La recuperación de la ciudad de Tolón, que había caído en manos de los británicos, en que Napoleón participó como comandante de la artillería, le valió su ascenso a general. Poco después inició una serie de campañas en Francia y en Italia por mandato del Directorio. A pesar de sus grandes triunfos como militar, Napoleón, recluido en la isla de Santa Elena los últimos años de su vida, se mostró más orgulloso de su obra política que de sus conquistas militares. La obra del emperador en el ámbito político sentó las bases del Estado francés moderno y pasó a la posteridad. Hay que decir, Napoleón fue una figura pues, buena en el mundo de la estrategia militar, pero claro, su objetivo era pues, la conquista de toda Europa. Finalmente eso es lo que le falló al final. Yo lo digo porque soy historiador, tengo grado de historia, y además Napoleón lo que quería era conquistar y hacer una especie de Europa unida, como hoy en día existe la Unión Europea. Lo que pasa que nada tiene que ver. Primeramente, lo que se querían hacer, bueno, como pasó por ejemplo con la expansión alemana antes de la Segunda Guerra Mundial, era conquistar toda Europa con el objetivo de tener todos los países o todos los estados bajo un control de un único poder, que es una única figura militar o política. Él, es verdad que con él comenzó el legado de lo político y lo militar en la historia contemporánea europea y bueno, pues dejó ir, bueno, influyó mucho en algunos países europeos. Napoleón realizó numerosas innovaciones en la estrategia militar utilizada con anterioridad. Para el emperador era fundamental mantener siempre la iniciativa y dirigir el grueso de sus fuerzas contra el objetivo principal. Sus campañas se caracterizaron por la utilización sistemática de la artillería, con la que batía las posiciones enemigas, y por la utilización de la caballería en la persecución del enemigo en retirada. Napoleón trató siempre de dividir las fuerzas enemigas y así, al impedir el apoyo entre ellas, podía dirigir el grueso de sus tropas contra un objetivo concreto. Los ataques realizados contra las líneas de comunicación del adversario convertían las retiradas de las fuerzas enemigas en auténticos desastres que Napoleón aprovechaba perfectamente. Claro, el objetivo al final de la estrategia militar durante el Imperio Napoleónico era pues siempre llevar la iniciativa, dividir a los enemigos a través de una serie de persecuciones o estrategia militar, con el objetivo al final de que si dividías a los enemigos, lo que hacía era el propio ejército francés o napoleónico era concentrarse en un único objetivo, porque lo que hacía era, si dos potencias como pasaban las guerras napoleónicas, hablando de Rusia, Austria, que, pues, bueno, y muchos más países, Gran Bretaña, que se unieron a coaliciones políticas y militares contra Francia, al principio, claro, a Napoleón, con la estrategia militar que realizó, obligaba al final a muchos sobre todo en el centro y norte de Europa, bueno, pues obligaba a muchos de los países a rendirse y, bueno, estar bajo el tutelaje. Muchos de ellos, bueno, entre ellos España y Portugal, que estuvieron toda la península ibérica bajo el tutelaje francés, por la dinastía Bonaparte con su hermano. Y en otros, bueno, pues impuso el propio Bonaparte una serie de tratados que fueron muy humillantes para muchos de los estados de Europa central y norte, que es lo que fue al final lo más duro entre ellos, ¿no? Entre ellos y muchas, bueno, características que realizó el Imperio Napoleónico sobre Europa. Es decir, la cual, bueno, lo que quería era una conquista brutal de todo el continente. Finalmente fue derrotado. Napoleón había elegido con gran cuidado el lugar exacto donde debía presentar la batalla al ejército austro-ruso. En una genial maniobra táctica, el emperador inició un rápido movimiento hacia el norte con el grueso de sus tropas, dejando una pequeña guarnición en la retaguardia para defender la ruta de Viena.
Los generales austro-rusos cayeron en la trampa tendida por Napoleón y decidieron atacar la retaguardia francesa para cortar las comunicaciones del ejército napoleónico. A pesar de las advertencias del general ruso Kutuzov, el ejército austro-ruso se colocó en columna de marcha, ocupando una línea de más de 15 kilómetros, y en la noche del 1 al 2 de diciembre de 1805 se dirigió contra las posiciones francesas. El grueso del ejército francés se volvió sobre el flanco de las columnas enemigas, que avanzaban con sus cuerpos de ejército separados y dispuestos de forma favorable para entablar combate. La batalla de Austerlitz es un ejemplo en la cual, bueno, lo que hizo fue intentar mover muy rápidamente a todo el ejército e intentar hacer, bueno, un despiste frente a los dos países que le declararon la guerra en Austerlitz, como fue Austria y Rusia. Finalmente, bueno, pues parecía que el ejército francés iba llevando a cabo esas estrategias por parte de Napoleón, con el objetivo al final de dividir, fragmentar a ambos estados. En el norte, el cuerpo de ejército del mariscal francés Lannes destrozó a las tropas de reserva rusas, mientras Murat dispersaba por el centro a la caballería austriaca. Al mismo tiempo, Soult, con el grueso de las fuerzas francesas, realizaba una maniobra envolvente y creaba una auténtica desbandada en la vanguardia enemiga. Al atardecer del 2 de diciembre, la batalla estaba decidida. Los austrorusos habían perdido más de 35.000 hombres y casi toda su artillería. El emperador austriaco Francisco II tuvo que aceptar un durísimo acuerdo de paz que significó, en la práctica, la pérdida para Austria de todos sus territorios en Alemania e Italia. Al final, el mariscal francés Lannes destrozó las tropas de reserva rusas. Murat también se dispersó por el centro a la caballería. Bueno, además, es que el mismo cuñado de Napoleón Bonaparte dispersó a la caballería austriaca, que era, bueno, el centro de Europa. Soult, con el grueso de las fuerzas francesas, realizaba una maniobra envolvente y creaba una auténtica desbandada en la guardia enemiga. Y finalmente, el 2 de diciembre finalizó la batalla. Austria y Rusia perdieron 35.000 hombres, también perdieron gran cantidad, bueno, toda la artillería, y el emperador Francisco II de Austria tuvo, bueno, que aceptar un durísimo acuerdo y además perdió territorios muy importantes bajo Austria, que eran de Alemania e Italia. Y con ello finalizo Soy Historiador. Aunque esto no es historia, esto en realidad el vídeo está relacionado con la propia figura de Napoleón, cómo era dentro del mundo de la estrategia militar, qué es lo que hizo al final en Austerlitz, en la cual, bueno, pues se ve lo que hizo que fue la división de los enemigos para atacar a los dos, bueno, cualquier enemigo que se enfrentase al ejército napoleónico. A partir de ahí, sus, bueno, los principales líderes militares bajo el Imperio Napoleónico, también estaba su cuñado, es decir, el general Murat, que, bueno, pues estuvo a las órdenes de Napoleón, que luego en 1814, cuando fue derrotado Napoleón en la primera derrota, que se exilió además, abdicó en 1814, pero volvió y en 1815, bueno, en el llamado Imperio de los 100 días, en la cual, bueno, pues definitivamente ya los aliados ya le desterraron a Napoleón, donde ya directamente pasó sus últimos años, donde murió. Bueno, sí, en 1821. Y bueno, si os gusta este vídeo relacionado con la estrategia militar francesa, darle a like, suscribiros. Es verdad que nada tiene que ver con la historia, pero bueno, es historia dentro de, bueno, historia al final dentro del ejército, es decir, en sí de la política militar francesa y sobre todo, bueno, pues también europea. Así que os mando saludos. Adiós.